Estás a punto de ver un tema muy importante y muy interesante, además, de uno de los aspectos estéticos en odontología. Gingivoplastia, también se le puede llamar, es un tipo de gingivectomía y es un tipo de alargamiento de corona clínica que ahorita te voy a explicar. La gingivoplastia se refiere mucho a lo que es estética, a lo que es esta parte que nos ayuda a mejorar la apariencia de nuestros dientes, pero va relacionado con la encía. Todo lo que sea gingivo lo podemos cambiar por encía, gingival, encía, y gingivectomía se refiere a un corte de encía. Cuando nos referimos básicamente al término gingivoplastia, es más enfocado a la cuestión estética. Y cuando nos referimos a la gingivectomía, es en referencia a la salud de la encía. Se puede hacer para mejorar ambas. La corona clínica de un diente es lo que se ve, es lo que la encía está por encima de la encía y es la parte del diente que nosotros vemos. Ya lo que está por debajo de la encía, debajo de esta línea roja que ven ustedes aquí, ya no se ve. Entonces, realmente la corona clínica varía también a veces del estado de salud de la encía, de varias condiciones que obviamente nos cambian, nos modifican y pueden alterar la estética. Algunas de las indicaciones para hacer este tipo de gingivoplastías es, entre otros, sonrisa gingival, alguna alteración en la erupción, pero antes de saber las indicaciones también nosotros tenemos que conocer los tipos de márgenes que existen. ¿Cuáles son los tipos de márgenes gingivales? Los márgenes gingivales me refiero al contorno. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, aquí pusimos unas líneas para demostrar prácticamente cómo se puede ver aquí, bueno, la curvatura, bueno, acá arriba, toda esta curvatura, este arquito, es porque los incisivos centrales son más largos y los dientes que siguen, los laterales, son un poquito más cortos y los caninos son todavía más cortos y por eso hace esta curvatura. Por lo general, esta parte de aquí, los laterales, son más pequeños, son más cortos y por eso esta línea está más abajo de los incisivos centrales superiores, es decir, de los dientes frontales. Aquí también vemos que normalmente los caninos, por lo general, y buscamos que la estética sea así, la estética de los dientes, del margen gingival, que los caninos tengan el mismo largo que los incisivos centrales y ya sea que los laterales que están en medio tengan la misma longitud en la encía o estén un poquito más cortos. El escalón que forma el lateral con respecto al central es muy importante porque también forma como una especie, digamos, de imagen inconsciente que está relacionada también con el género, es decir, a las mujeres este brinco que hay entre el escalón del incisivo central con el incisivo lateral debe de ser más sutil, por decir algo, medio milímetro, 1 milímetro. Si está el brinco muy grande, entonces da una imagen, una impresión juvenil, pero a veces también da una impresión como más varonil también, dependiendo. Entonces, dependiendo del ancho del diente, dependiendo del largo del diente. Entonces, si se fijan, no todo es igual. Aquí, por ejemplo, desde el canino hasta el canino del otro lado, casi todos los márgenes o el contorno de la encía siguen una línea, lo cual generalmente las personas es como lo que se imaginan que debe de ser, lo que creen que es lo más conveniente. Entonces, esta imagen que vemos, bueno, sobre todo esta que vemos acá, es más difícil, no se considera tan estética, pero sin embargo aquí está bien, vaya. Los dientes de este paciente están muy bien y estos pacientes no requirieron gingivoplastia. Obviamente, estos son variaciones en el tipo de márgenes gingivales que caen dentro de la norma.
Este incisivo que ven aquí, bueno, está fracturado. Esto, bueno, pues no tiene nada que ver con la posición del diente y eso más bien tiene que ver con a lo mejor con algún accidente que tuvo el paciente. Sí repercute en la estética, pero el tema del día de hoy estamos hablando prácticamente y específicamente de lo que son las gingivoplastías. ¿Cuáles son los usos principales? Por ejemplo, yo como ortodoncista, pues estoy muy preocupado por brindarle a mis pacientes una mejor estética, no solamente con la posición de los dientes, sino que también quiero que la relación de los dientes, y quiero aclarar, este paciente no recibió tratamiento de ortodoncia, pero sí es una persona, un familiar que me dice, oye, ¿sabes una cosa? Tengo sonrisa gingival. Entonces, bueno, este es cómo quedó, pero primero quiero que se fijen la cantidad de encía que se muestra. Cuando nosotros tenemos una sonrisa natural, franca, que no sea una sonrisa, porque estas fotografías, cuando yo le tomo a los pacientes y les digo, te voy a tomar una fotografía, lo que hacen los pacientes normalmente es hacen así, y eso no es una sonrisa natural. Se les toma la fotografía y al momento en que se ríen, se fija uno la longitud del labio, qué tanto se eleva, que esto va en relación a la tonicidad de la musculatura, también va en relación al crecimiento de los procesos, o sea, del hueso y al proceso de erupción de los dientes de arriba. Entonces, aquí podemos ver básicamente cómo quedó después del procedimiento, pero aquí, bueno, aquí lo más importante es ver que son más de 2 milímetros lo que enseña de encía entre lo que levanta el labio y donde comienza el margen gingival. Cuando son más de 2 milímetros se considera sonrisa gingival. Es una sonrisa pues juvenil. Al final de cuentas hay que tomar esto en cuenta porque cuando se elimina la sonrisa gingival el paciente se ve más maduro, aunque se ve más estético. Y estéticamente, pues bueno, los pacientes a veces lo prefieren. Ya nada más que cuando uno está más grande de edad, generalmente los músculos pues ya no tienen la misma tonicidad y entonces ya no se eleva el labio igual y ya no se muestra la misma cantidad de encía. Entonces, aquí quiero que vean ustedes cómo se realizó. Es una forma muy sencilla. Se hizo en la imagen del centro de arriba. Aquí prácticamente, déjenmeles aquí, es que todavía no me acostumbro a este nuevo formato, este arquito donde se ve que sube, ¿verdad? Este arquito se ve como un poquito incluso más blanco. Yo uso un electrobisturí, por lo tanto como que va quemando un poquito al mismo tiempo, pero evita que sangre, evita que se infecte, es muy cómodo, es muy práctico. Hay varias formas de hacerlo y aquí del otro lado pues podemos ver ya el resultado, cómo se alargó los dientes. Es como si se vieran los dientes más grandes, más largos, ¿verdad? Entonces le estamos quitando espacio a la encía para que al momento de que el paciente sonría no enseñe tanta encía. Y el diente, pues a la vez, nosotros como dentistas sentimos que al paciente le da un poco más de presencia, de personalidad, vaya. Otro de los aspectos muy importantes es ver, por ejemplo, que hay contornos irregulares, que como ya había dicho, hay unos escalones porque el incisivo lateral en ciertas ocasiones está más bajo de lo que es la altura de los márgenes aquí, de los márgenes de los centrales, de aquí a acá, y los laterales, incisivos laterales, están más abajo. Al momento en que nosotros consideramos esto, vemos, por ejemplo, que hay cierta inflamación, cierta irregularidad, no nada más el escalón, sino la irregularidad que hay ahí, y entonces, lo que nosotros hacemos de una forma muy sutil, y no generalizada en esos dientes en específico, pues hacemos un recorte de encía. Hay ciertos requerimientos que se tienen que hacer antes de nosotros poder realizar una gingivoplastía o una gingivectomía o incluso cualquier tipo de alargamiento de corona clínica. Dentro de la odontología hay muchos aspectos estéticos y obviamente pues va en relación cómo nos vamos a ver, o sea, cómo se nos ve nuestra cara.
Al final de cuentas, pues los dientes tienen que tener cierta proporción con el rostro, tienen que tener un equilibrio, un balance, y entonces nosotros pues tenemos que saber en cuanto a esto. Los contornos irregulares, como les mencioné en estos casos, y antes de irnos al corte, vimos que en las rayas amarillas, por ejemplo, podemos ver un cambio muy sutil, pero en realidad sí se ve mucho mejor. Este es un antes y un después de realizar el procedimiento. Yo siempre lo comparo como si fuera quitarse las cutículas, como cuando las personas van a que les hagan un manicure y que normalmente la persona que les está haciendo el manicure les corta la cutícula alrededor de el contorno de la uña, y esto es igual, se quita el contorno, pero hay que saber la cantidad que hay que quitar y si se puede quitar. Primero, tiene que haber una salud en la encía. No podemos trabajar sobre una encía que está enferma. A lo mejor está enferma por medicamento, se inflama, pero tenemos que controlar eso y avisarle al paciente que va a tener que tener muy buena higiene, muy buen cepillado, porque, por ejemplo, yo les estoy platicando de la cuestión estética, pero también a veces se forma algo que se llama profundidad de bolsa, y que es, por decir algo, la encía que cubre la raíz del diente y que llega hasta la corona, pues tiene como que en donde se une cierta profundidad que nosotros le llamamos bolsa, que normalmente se busca que sea pues como de 2 milímetros aproximadamente, y que no sea muy profunda, porque a veces comienza, por decir algo, con 1,5 milímetros, 2 milímetros, pero como no nos cepillamos bien, se va metiendo ahí entre la encía y el diente. Es decir, en ese espacio microscópico, en ese espacio pequeñísimo, se van metiendo restos alimenticios y eso va enfermando la encía, los tejidos de inserción, y va haciendo que estas, que nosotros les llamamos bolsas periodontales, se hagan más profundas porque no nos sacamos el alimento al cepillarnos. Entonces se va depositando cálculo, lo que normalmente ustedes en casa llaman sarro, y se va haciendo más profundo, se inflama la encía. Entonces, bueno, si nosotros vamos a hacer una gingivectomía, tenemos que primero hacer una limpieza, tenemos que asesorar al paciente de los pasos que debe de seguir, y también pues mencionarles que vamos a recortar esa parte de la encía, para que al haber menos profundidad de bolsa, la higiene, el cepillado va a ser mucho más accesible. Es decir, el cepillo va a tener más acceso a esa superficie, pero tenemos que saber también la cantidad de encía que nos lo permite, porque no podemos llegar a la raíz del diente. Entonces, al momento de nosotros recortar esta encía, tenemos que saber dónde está la unión de la corona anatómica con la corona, con la raíz del diente. Entonces, de esta manera no vamos a llegar a mostrar o a exponer la raíz, porque eso sería un error, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ver que se hacen estos por contornos irregulares y se hizo con electrobisturí, se cortó, se puede hacer con un rayo láser. En realidad yo no soy a mí no me impresiona mucho la tecnología. Yo soy un doctor que estoy acostumbrado a manejar desde una hoja de bisturí, un instrumento, un bisturí Kirkland, que es como un instrumento que nosotros tenemos para poder contornear la encía. Se puede usar un electrocauterio, que a mí me gusta mucho, y es más accesible tener un electrocauterio o electrobisturí, que el mismo aparato tiene la misma función que a lo mejor un rayo láser de tejido blando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí yo quiero mostrarles cómo primero se mete una sonda periodontal. Esta sonda mide la profundidad del surco. En la imagen de abajo, prácticamente aquí estoy midiendo, poniendo el instrumento, luego saco el instrumento y acá estoy midiendo, bueno, la sonda por sí, acá la estoy tomando y de este lado lo estoy midiendo. En realidad esta regla es una regla milimétrica, pero la sonda de por sí tiene además
o sea, están calibradas y al momento de sacarla no es necesario utilizar esta regla milimétrica porque normalmente la misma sonda nos dice cuántos milímetros tiene. Esta foto la tomé nada más como para mostrarles y tiene que tener por lo menos 2 milímetros por lo menos para poder trabajar. Si no hay encía insertada, tenemos que ver que no vamos a poder trabajar. A lo mejor también tenemos que ver dónde llega el hueso, porque hay algunas veces donde también tenemos que quitar un poquito de hueso, porque si no la encía vuelve a crecer y tiene recidiva. Es decir, nosotros quitamos la encía y si no nos damos cuenta de todos estos detalles, pues entonces el paciente al mes, a los 2 meses, otra vez va a tener la encía del mismo tamaño casi, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un tratamiento que se hizo porque no guarda las proporciones áureas, doradas. Yo aquí ya he hablado acerca de este tema que es muy importante, que las proporciones áureas se utilizan mucho en lo que es arquitectura, en odontología, no se diga. ¿Y a qué se refieren las proporciones áureas? Es una proporción, una medida muy específica ya determinada que dice que, por ejemplo, un diente que tiene de ancho 1 milímetro, que en este caso vamos a decir 1 centímetro, que es muchísimo, pero bueno, vamos a suponer que mida 1 centímetro de ancho, tiene que tener 1.618 centímetros de alto para que tenga esta proporción y nuestro cerebro lo pueda asimilar como algo proporcional. Si se fijan, aquí de este lado tenemos 2 dientes, así llegó el paciente con estas 2 coronas y los dientes pues en realidad están cortos, casi del mismo largo que el ancho. Son unos cuadros, prácticamente unos cuadritos. Entonces, yo sé que los dientes se ven un poquito manchados. Bueno, no quiero que se fijen en eso. Yo lo que quiero que se fijen es que no cumple con las proporciones áureas. Las proporciones áureas de aquí están alteradas y acá, acá, si se fijan en este incisivo central, sí cumple con las proporciones áureas. Eso es lo que nosotros esperaríamos de cada uno de nuestros pacientes. Se les llaman proporciones doradas, Phi, y ya tenemos un video aquí en YouTube, en Clínica de Ortodoncia Avanzada, que grabamos aquí en TV UGED, del programa Odontología para Todos. Si lo quieren ver, es muy interesante, y bueno, pues para que vean que no nada más hay proporciones áureas en ciertas partes de los dientes, o sea, es muy general, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí hay otro procedimiento que nosotros le vamos a llamar erupción pasiva alterada. La erupción pasiva se refiere a que cuando un diente alcanza el plano de erupción, o sea, que alcanza el nivel donde cortamos, que es el plano de oclusión, la encía poco a poco debe de irse retrayendo para dejar expuesta la corona clínica de un tamaño determinado. Ahí donde estamos viendo la flecha, donde estamos viendo esta flecha de aquí arriba, la amarilla, si se fijan no tiene ni siquiera forma de arco ese diente, está pues muy chaparrito. Ese diente debería de estar mucho más arriba, el margen, me refiero al margen, por lo tanto ya tiene tiempo y no se retrae, por lo tanto podemos considerar a lo mejor una erupción pasiva que está alterada. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí en la imagen de arriba, este diente ya se les recortó aquí con el electrobisturí, por eso se ve como irritado. A lo mejor en un inicio no se ve la forma, se ve como muy triangular, no se ve como muy forma de arco, pero ya cuando se desinflama, porque el paciente a veces pues necesitamos dejarlo que se desinflame un poco, toma pues esta medida, ¿verdad? Esta forma que es ya un tiempo después, ¿verdad? Entonces se le tuvo que quitar el bracket porque también cuando se utiliza el electrobisturí no debe de estar en contacto no debe de tocar mientras corta. Entonces casi no hace ruido, no se infecta porque va al mismo tiempo que va cortando, va cicatrizando, por lo tanto al paciente después no hay que darle antibiótico, sí a lo mejor un analgésico. Esta imagen es también de una erupción pasiva alterada.
y ya llegó así el paciente, como la imagen de abajo. La siguiente imagen es ya cuando el paciente, porque el paciente no llegó por una alteración en la erupción, sino llegó por la posición de los dientes, por la separación de los dientes, tenía biprotrusión, se le hicieron extracciones, además de las separaciones que tenía, se cerraron los espacios. Aquí no se aprecia que tenía espacios, los espacios que se hicieron en premolares, porque aquí lo que quiero es que vean el inmediatamente después cuando se realizó la gingivoplastía. En la parte del centro es inmediatamente después y al mes ya como se ve el paciente después de que se desinflama un poco. Este es otro paciente, si se fijan lo puse en las cadenas, las cadenas son negras y es en la imagen que estamos viendo al centro. Inmediatamente después, si se fijan, se ve como negrito, se ve como quemadito y todo eso, pues el paciente lo tiene que ir con el cepillado haciendo que se retire, que se caiga, va recuperando la forma. A veces cuando lo hacemos con un bisturí queda blanco, blanquecino, pero cuando lo hacemos con un electrocauterio y sobre todo si le ponemos mucha potencia, a veces se nos puede pasar la mano y queda así un poquito quemadito, ¿verdad? Pero eso se retira y no hay ningún problema. Aquí lo estoy haciendo de una manera, pues, donde le tomé la foto cuando de un lado no le he hecho el alargamiento y del otro lado pues ya se ve la diferencia para que ustedes puedan apreciar el cambio en el tamaño. En la foto del centro es muy notorio, o sea, no creo que no podamos distinguir. Aquí, por ejemplo, el tamaño pues es mucho más grande y acá es ya cómo quedó. Este es un paciente que, bueno, pues le hacía falta un poco de control de su encía porque estaba muy inflamada, no tomaba medicamento. Algunos pacientes que toman medicamentos como anticonvulsivos se inflaman mucho y de repente, pues hay que controlar, además de la higiene, hay que cortar la encía. Aquí podemos ver otro paciente, otra imagen, para que vean la altura de los caninos, todo lo que se recortó para que tuviera una mejor estética, ¿verdad? Entonces es un antes y un después. Hay que evitar alimentos picantes, calientes, evitar fumar o bebidas alcohólicas. Es muy importante usar un cepillo posquirúrgico, que el cepillo posquirúrgico es un cepillo muy suave. Usar enjuague bucal una vez al día por lo menos, que contenga clorhexidina. Es una sustancia que, bueno, pues generalmente no están en los anaqueles de las farmacias, hay que pedirlos por lo general. Y no se debe de usar más de 15 días ya que genera pues como una resistencia, ya después no hace el mismo efecto, ¿verdad? Y limpiar con suavidad entre los dientes usando el hilo dental. De mi parte, eso es todo. Yo los quiero invitar a que nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos la próxima semana.